Sí, señor. Bueno, soy María Alba Gómez, de Concordia. Tengo un programa de idioma y cultura guaraní en Radio de 15 AM. Cuando hablamos sobre el tema de la cultura y el idioma guaraní, como usted me comentaba que el kilómetro 11 fue escrito en guaraní, y por las razones del disco y el tiempo hubo que traducirlo. Yo he notado a través de los años, como provengo por madre y padre de familia correntina, accidentalmente nací en Concordia, tengo recuerdo de que el idioma, inclusive el baile del chamamé, era prohibitivo para los menores y para las mujeres. Recuerdo que lo hablaban y lo bailaban las personas mayores y los hombres. Veo que ahora ha evolucionado, por suerte, gracias a algunos autores más de nuestra época. ¿Qué piensa usted con respecto a esa evolución y por qué esa marginación primaria con respecto a la mujer que no tenía acceso a hablar el idioma de la bañera? Bueno, eso yo pienso que no solamente la mujer, los padres prohibían a que los hijos hablaran, ¿no? Y los hijos por ahí, con lo mejor el personal de servicio que tenían, eso lo sigan practicando. Pero hoy que no se puede obligar y hasta ahora seguimos defendiendo eso. Por eso yo digo a los autores, los letristas o los poetas, que no tienen que dejar olvidar por lo menos el mantener el idioma, ¿cierto? Porque es una cosa nuestra. ¿Por qué se diferencian los paraguayos, los correntinos, si no es por el idioma, ¿no es cierto? Entonces eso no se puede dejar de lado, entiendo yo. Sí, pero ahora dejamos de lado eso y ponemos otras palabras en un idioma que a mí me da un fastidio que no lo entiendo. Pero si además al lado le pusieran la traducción todavía, pero nos vienen con ese idioma importado, con esos ruidos importados que dicen que es música, no sé, y no hablemos de esos versos, los versos de esa música, porque parece que está leyendo el diario y oye un grito, soy medio crítico. Sí, un gusto, señor Constante Aguirre, Fabián Maya, desde la provincia de Buenos Aires, y visitando por primera vez este hermoso festival del chamamé. Quienes hemos cultivado esta música, yo soy acordeonista, tengo esa posibilidad, hemos sentido mítico ese kilómetro 11 y hemos imaginado ese encuentro entre Cocomarola y usted. ¿Cómo se gestó ese encuentro y cómo se gestó posteriormente este kilómetro 11 que ya es emblemático, ¿no?, para nuestra música? Bueno, voy a decirle, con Coco nos conocimos en la casa del maestro Gian Antonio, que vivía en la Plaza Congreso, casi Sáenz Peña, por ahí vivía él, y Coco Marola estaba tomando lecciones de música, porque no era lector. Y yo tomaba lecciones de solfeo cantado, porque tenía que dar el examen, estaba ahí como compositor y no dejaban llevar instrumentos. Ahora el acordeonista, el bandoneonista, ese tiene el laca, pero los instrumentos de cuerda no, así que era difícil. Entonces me tuve que hacer una clase de solfeo cantado y salimos los dos adelante. En la casa de él entonces me trajo primero Belleza Correntina, después trajo Kilómetro 11, él venía a traer el título, Kilómetro 11, las Tres Marías, el título y después arreglante. Andando en el 50, que cuando yo conocía Corrientes, para eso ya venía 15 años escribiendo sin conocer, le dije, enséñame un poco cómo está ese tu Kilómetro 11, y me callaste. No sé qué pasó. Ahora, andando el tiempo, había pasado ya más de 30 años, en otro viaje que hice ahí, conocí al escritor de Cacatí, Carlos Gordiola Aniela, que además de escritor, poeta, tenía obras teatrales. Entonces él me contó lo que era de Kilómetro 11 que yo no sabía. Kilómetro 11 está yendo en un camino, yendo a General Paz, y en ese lugar se le pinchó una rueda del coche donde ellos iban a actuar, y entonces ahí le puso Kilómetro 11, pero a mí no me dijo nada de eso. Entonces tuve que imaginar el romance y ese que ustedes conocen. Y les agradezco porque lo aceptaron y está en los Kilómetro 11 lo que es hoy. Tito Casar de Santa Elena, dos preguntitas. Una referida a la modalidad musical de Kilómetro 11.
si es una polquita correntina o un chamamé. Y segundo, ¿cuál es para usted la versión más acabada del tema? Bueno, me llama la atención que usted dijo polquita correntina. ¿Por qué esa expresión? Lo he leído de Visconti Vallejo. Ah, ya sabía, ya sabía. Ñenga, tuve oína. Yo escribí, porque él escribió un libro, Florilegio del Cantar Guaraní. Desafió en las emisoras en Buenos Aires a quien quisiera debatir con él, pero tenía que ser a su nivel cultural. Como yo no me encontraba a ese nivel, tan bajo, digo, a su nivel, entonces yo agarré su libro y hice el mío, réplica a un florilegio. Tomé las expresiones de él y la respuesta. La desgracia para él que yo guardo los papeles, y en una de esas cosas que presentó, había presentado una lista de un festival que se iba a hacer, qué sé yo, con la nómina a 2 columnas de los integrantes. Había una borretina de 5 nombres. Se jorobó él porque yo tenía el original y lo puse los 2. Así que en uno de ellos, Heraclio Pérez, yo, y no me acuerdo quiénes son los otros 3. Después en otro donde él dice de su... Para eso él ya critica al chamamé, que es polquita correntina. Entonces, en una de esas cosas, puso que, dice, mi padre me decía, pero ¿cómo no le vas a cantar a tu pueblo? Todos le cantaron a tu pueblo. Y no me venía la inspiración, no me venía la inspiración. Un día como a las 3 de la mañana vino una hada, me tocó con su varita mágica y escribí a Guillermina. Escribí la palabra de él, la réplica. Esto que dice este señor sabemos que es una bruta mentira, por cuanto sabemos todos que a Guillermina la letra la hizo Emilio Famoso, que era de su mismo, de las Tocas, él era vecino. Emilio Famoso hizo, y él lo firmó, y como chamamé, como si critica, era polquita correntina, ¿no? Si critica, entonces, ¿cómo él firmó así? Y yo para ti, cuando publiqué mi primer libro, Mis Cantares a Taragüí, le di un verso que era Morenita Saladeña, me parece, para que él figurara su nombre en el libro. Pero nunca lo canté, ni lo toqué, ni nada, así que esa letra se perdió. Pero ¿y cómo lo firmaba como chamamé? Ahora se le cortaron los víveres y ahora está en contra. Y tiene la felicidad que cuando llegas a ahí, cuando si grandote, como si fuera blanco, mirando así, y nadie le da la hora. ¿Será eso? ¿Son todos desamorados o es lo que él sembró? Otra cosa, a veces se juntan en el tercer piso una manga de buenos muchachos, voy a decirle, Juancito el Peregrino, Enrique Cáceres, Sena, Enrique Sena, una barra de estos muchachos, ¿no? Y entonces lo empujan. Uno le empieza a hablar tal cosa y 2 le llevan la razón, la contra. Y ahí se arma, y se pone colorado, y le están tomando el pelo. Para eso no vayas. ¿Con Constancia Guerra? Ah, la otra cosa que me dijo. ¿Cuál es la versión más acabada en cuanto a la... Mire, yo tengo arriba de 200 versiones. ¿Cuál es la... ¿Qué le parece? Mire, una que tengo que es coro y sobre todo oral de la Dirección de la Cultura de la Municipalidad de Merlo. Un coro pero bien. Ahora ya digo, hay 200 versiones, así que uno puede elegir, me gusta esto, me gusta, pero están esas cosas. Maestro, yo primero me interesa hablando de versiones, la versión instrumental, por supuesto, evolucionada, estilo de la música musical, en un historia. Está muy bien. Gracias. El mismo color, vale. ¿Con Constancia Guerra? Sí, aquí. Yo quería bromear acá. No recuerdo lo que me dijo.
Estabas explicando sobre lo de Rubén y mis flores, la versión de Rubén y mis flores. Sí, está muy bien. Ahora, esta noche parece que va a estar Raulito Barbosa. Yo estuve con ellos las 2 veces, con Raulito en París y con Rubén en Mini Flores. Pero lo que yo entiendo, que ellos hacen, por ejemplo, todo eso porque tienen una digitación enorme, ya el acordeón como la guitarra. Pero yo pienso que eso se tiene que adaptar más a ese país de Francia, de Italia, que son países acordeonísticos, ¿no? Entonces, pienso que si ellos se fueran a hacer ese chamamé lento, pienso que no iban a tener efecto. Ellos donde se destacan en ese movimiento que está muy bien, porque hay que hacerlo, ¿cierto? Lo contaste ayer, Mónica D'Adamo, de FM Popular, de la ciudad de Granboro. Tenía el placer de volverlo a ver aquí a usted y a Ruth, a su compañera. Yo quisiera que usted mencione, ya que usted es un grande de nuestra música del litoral, y así lo es y por siempre va a ser, los lugares a donde ha trascendido su obra musical y su obra literaria. Sé que ha visitado diferentes países del mundo y me gustaría que mencione alguno de ellos. Bueno, voy a decirle, en el año 87 fui invitado por la colonia argentino-uruguaya a ir a Australia. Ahí permanecí 4 meses disertando los distintos centros y hubo un certamen de la Casa de las Américas que vendría siendo la Dirección de Cultura de Cuba. Me invitaron para ir a Cuba a disertar ahí, pero la aclaración que los gastos corrían por mi cuenta. Sabemos que es un país, como está, apretado por otro democrático país. Fui. Ahí estuve los 4 meses. Quería decir, no podía participar porque yo no era residente ahí, pero de ahí todavía no recibí ningún mensaje, pero les dejé el material. Y es una manera porque el que tiene plata pasea. Yo no tengo plata, paseo, pero no importa. Pero lo importante es hacer la obra, ¿no es cierto? Llevar la semilla y traer la semilla. Yo, además de traer la semilla, robo plantas. Así que tengo por ahí, esta es Rubén Talpate. En México me ocurrió, aparte de los mariachi, había robado unas plantitas del COS, las metí en la valija. Cuando va a pasar la aduana, cada tanto tocan un botón, se prende la luz roja y le revisan la valija. Bueno, a mí me revisaron la valija y esto es un agajo de planta. No puede llevar, me sacó. Pero no me revisó un zapato que tenía una planta dentro que todavía la tengo en mi casa. Son esas travesuras. Vamos a hacer una más. Señor Constante Aguirre. Acá, por favor. Acá. Sí. Me llamo Raúl Martínez y soy corresponsal del diario El Colono de la ciudad de Esperanza. Yo le quisiera aprovechar por su conocimiento que tiene, que nos cuente algo y como si podría hacerle un homenaje a don Ernesto Montiel, que nos comente algo de la trayectoria de este gran músico. Bueno, con Ernesto Montiel, de cuando ellos llegaron, por ejemplo, que se había armado el conjunto Santa Ana con Isaco y andábamos juntos. Con él hicimos 2 temas que no los grabó. Están por ahí en unos cassettes que traje. Los 2 temas. Iba a grabar uno bien descriptivo, parece que era un preanuncio, porque al poco tiempo él falleció. Y no grabó porque lo hacía con Jorge Tolosa y él lo hacía en un tono y él quería tocar con el acordeón que él quería. Sonaba mejor, pero no era para él, así que no se grabó. Pero con Ernesto hemos pasado muchos encuentros bien. Es un gran personaje, ha sido un gran personaje, muy pulcro en la vestimenta y todo, bien. Y como muchos, como digo, la pulcritud, entraban los 4 sanos y salían los 4 sanos. Voy a contarle una anécdota. Estando en un salón de baile que había en Caballito, el Flor de Seibo, que yo lo publiqué en un libro que me publicaron en Francia precisamente, de leyendas guaraníes. Ahí llegamos a tocar por primera vez y la persona, el conjunto que estaba antes, que no lo voy a nombrar, eran por ejemplo el contratado 6 y a veces había 10, porque se agregaban guitarreros, se ponían ahí artistas, cuando conseguían novia guardaban la guitarra y se iban. En la mitad del baile el director del conjunto ya estaba fuera de órbita, así que seguían con los 2 o 3 músicos que estaban, porque daban al entrar un vale para consumición, una Coca-Cola,
una cerveza que Coca-Cola, una cerveza, no se conocía todavía, una cerveza y un sándwich. Pero lo que pasa es que como precavido los muchachos traían en el estuche del acordeón y de la guitarra botella de caña. Y ahí era la deserción de los elementos. Bueno, me tocó ahí con mi conjunto actuar por primera vez y terminamos la actuación y pedimos hielo. Nos fuimos por ahí porque en esa época no permitían que los músicos alternaran con el público. Bajo la segunda vez, los vales se los canjeamos un mozo por plata, bueno, y él otra vez. A la tercera vez, ya la dirección, digamos, el dueño del baile era un italiano, ya desconfió eso todavía estábamos sanos. La tercera vez que pedíamos hielo, bueno, nos estábamos tomando tereré. Eso es lo que nos sirvió en toda nuestra trayectoria. Como músicos no seríamos gran cosa, pero íbamos 6 y salíamos 6. Esa es en Explore de Seibo. No sé si contesté lo que con los respeto. Bueno, y con Montiel pasaba lo mismo, esa pulcritud, esa rectitud. Tienen toda la semana si quieren, para lo demás. Bueno, el aplauso, muchas gracias maestro por su presencia y además por